Muy buenas tardes, mi nombre es Christopher Del Boca, socio fundador de Del Boca Descalzi y Contadores Públicos. Hoy es domingo 3 de agosto de 2014 y voy a estar con ustedes para hacer un análisis técnico de algunos ETFs, commodities y algunas que otras acciones. Bueno, vamos a comenzar analizando el SPY como los videos anteriores, el ETF que sigue el índice S&P 500. Vemos esta línea, de la cual habíamos mencionado varias veces en el video anterior, la venimos observando atentamente, sabíamos que un cierre por debajo de la misma, y mejor aún si había una confirmación de esa misma ruptura de la línea, ese cierre, iba a indicar el comienzo de un ciclo bajista con duración de 2 a 5 meses aproximadamente, y objetivos de 180 y 170 dólares, es decir, una caída importante, interesante y con muchísimas posibilidades para hacer dinero en la misma caída, ¿no es cierto? Nosotros ya estábamos bastante shorts, habíamos tenido muchas posiciones, algunas las mencionamos, otras no, nuestros clientes tenían todas. Y bueno, solo en esta pequeña caída nos hemos puesto arriba en todas las posiciones shorts, creo que una o dos nada más están muy cerca del precio de entrada. En fin, esta caída nosotros la veíamos venir hace mucho tiempo, de acuerdo a varios indicadores técnicos, de acuerdo a varios días en que el mercado se comportaba de manera débil, varios días de distribución. No utilizamos mucho los indicadores como el RSI o el MACD, pero en este caso había una divergencia donde se podía ver tanto en el semanal como en el diario. Lo vimos esa divergencia en el índice Russell, la vimos en las financieras, la veíamos en las biotecnológicas. Veíamos que por más noticia buena que salga en el mercado no podía realmente hacer un nuevo máximo de una manera definitiva, de una manera que nos indique fuerza. Había muchísimos indicadores que nos decían que íbamos a tener una corrección importante. Ahora faltaba que se active la misma. Y la activación de la misma se daba por un cierre por debajo de esta línea. Eso es lo único que había que prestar atención. Era esa línea, cierre por debajo, short, y listo. Eso fue lo que hicimos nosotros el jueves, mandamos una alerta a todos nuestros clientes y nosotros también tomamos una posición short, la última que hemos tomado, en este ETF SPY, en 194.42. Indicamos el alerta, del momento que entramos el mercado se ha caído, indicamos que había que cerrar la primera mitad de la posición en 192.30, efectivamente el viernes pudimos cerrar la primera mitad de la posición y mantenemos la segunda mitad de la posición con un stop loss en break-even para no perder nada y con un objetivo de 180. O sea que queda bastante tiempo, es decir, queda bastante trayecto hacia el segundo objetivo. Ahora, si llegara a ir la posición a 194.42, saltearía el stop loss y no perderíamos nada y ya tenemos la primera mitad con algo de ganancia. Ahora todo tiene que ver con el tema de patrón. Vamos a esperar un patrón bajista para volver ahí short en algunas posiciones que obviamente técnicamente nos indiquen que habría que hacerlo y seguir adentro de esta posición. Quienes lo hayan dentro mediante algún ETF como el SDS, yo sé que varios utilizaron el SDS y es exactamente lo mismo, nada más que en vez de utilizar el 100% que hubieran utilizado en este instrumento, deberían utilizar la mitad porque es un inverso por 2, el SDS, y para movimientos cortos sirve bastante, para movimientos largos no tanto, porque tiene un factor de depreciación que, bueno, en algún otro momento lo explicaremos, no es muy recomendable estos inversos. Bueno, esto fue todo del SPY. Vamos rápidamente a ver el Russell mediante el ETF IWM, que sigue, como les comenté en el video anterior, a las empresas pequeñas de Estados Unidos. Acá vimos hacía tiempo que veíamos esta debilidad, un doble techo, una caída, consolidación de la caída, vuelta a caída. Vemos una debilidad marcada en el Russell, que fue quien lideró toda la suba durante este último tiempo. Es decir, el Russell indica riesgo, compañías donde pueden llegar a tener problemas financieros, son las primeras que van a caer o van a tener alguna clase de dificultad mediante una crisis, mediante problemas económicos. Y aproximadamente desde los inicios de julio vemos una debilidad que recién ahora estamos viendo en el índice SPY y recién ahora está cayéndose todo el mercado general y global. Bueno, acá lo vimos antes, ¿no es cierto? Y en este momento estamos en soporte del IWM, por lo cual pensamos que tanto este índice como el mercado en general va a rebotar, aunque sea, va a mantenerse en torno a estos valores hasta consolidar esta baja para luego seguir más abajo, ¿no es cierto? Luego seguir cayendo. Vamos a pasar brevemente a analizar el GLD, el oro, mediante el ETF este.
nosotros indicamos que era recomendable tomar una posición en torno a $122. Esto está tomado un gráfico semanal, un muy buen patrón semanal, y efectivamente lo vamos a hacer. De 122.25 a 122 vamos a terminar tomando una posición en el oro para un ciclo alcista del mismo, con objetivos de 20-25% de suba. Todo tiene que ver también de la manera que llega hasta esos precios. Cuando yo indico que en tal precio tomaríamos tal posición, hay una manera que el precio tiene que aproximarse hacia ese valor, si no obviamente la operación quedaría descartada. Pero bueno, más allá de eso, nosotros hemos tomado una posición en el ETF GDX en 26.69. Estamos debajo de esa posición en este momento. Esto está tomado de un gráfico semanal. Vemos esta figura que se ha activado el primer día de cierre por encima de esa línea, y el objetivo de esta figura es $35 aproximadamente, incluso también puede ser $36. Estamos hablando de $10 de posible ganancia, y el stop loss, el riesgo de esta operación, sería un cierre semanal por debajo de esta línea. Es decir, el riesgo-beneficio de esta operación es realmente excelente. De ahí más quien la quiere tomar o quien no la quiere tomar. Pero nosotros hemos iniciado una posición en 26.69 y vamos a seguir acumulando. Si bajara un poquito más y no cerrara por debajo de esta línea, para ir hacia el objetivo de $35. Hace mucho tiempo venimos viendo este comportamiento en GDX. Esto es un gráfico semanal. Hace semanas que veníamos observando este patrón, y efectivamente este mismo día el cierre por encima de esa línea se ha activado. Esperamos la consolidación e iniciamos ahora una posición, y vamos a seguir acumulando si técnicamente esta figura sigue activa, para ir en torno a $35. Hay que tener en cuenta el stop loss desde un cierre semanal. Cierre semanal significa en una vela semanal que cierre por debajo de esta línea. Eso fue todo con respecto al GDX. Vamos a ver el petróleo mediante el ETF USO. Le habíamos indicado que tomamos una posición en 37.07. Recomendamos hacerlo en su momento. Para quienes lo hayan hecho, ya pudieron cerrar la primera mitad de la posición. Vamos a ir a un gráfico diario. Tomamos acá una posición en torno a 37.07, o creo que fue este día. Tuvimos un día por debajo. Después fuimos efectivamente a buscar el testeo de esta zona, y estas dos medias móviles que se cruzaban ahí, la de 20 y la de 50, sabíamos muy bien que ahí iba a haber una resistencia. Salimos la primera mitad de la posición en 38.13, esperamos consolidación para ir a valores más altos, no se dio, se cayó, y como teníamos un stop loss activado en el mismo momento de la compra en 37.07, no me perdió nada en la segunda mitad de la posición. Nosotros, igual a nuestros clientes que tomaron esa posición, les dijimos que una vez alcanzado el primer objetivo, vendieran la primera mitad, y la segunda mitad, con objetivo de 39, la mantuvieran con un stop loss en break-even en 37.07. Como saltó el stop loss, se acumuló una ganancia, creo que del 1,5 el total de la posición, lo cual es una ganancia al fin, y no pudimos llegar al segundo objetivo, pero no hay ningún problema porque no se ha perdido nada mediante esta caída. El stop loss nos protegió en eso. Bueno, ahora vamos a ver la última posición que le dijimos que habíamos iniciado en UNG en 20,77. Ha cambiado el patrón de UNG. Hemos salido el viernes en 20,93 por una mínima ganancia, y esperamos realmente que caiga hasta valores de $20, donde volveremos a tomar una posición. Si cae de determinada manera, vemos que la media de 20 ruedas se aproxima cada vez más al precio, y está formando un patrón bajista, por lo que no vemos ninguna necesidad de estar adentro de esa posición. Salimos con una mínima ganancia, seguimos con expectantes a que llegue a valores un poquito más bajos para tomar la posición en UNG, en NatGas. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta en torno al gas natural es que cualquier conflicto geopolítico que haya en torno a Rusia, digamos, puede hacer que esto tenga un spike de 10-20% en un mismo día, ¿no es cierto? Y ahí obviamente cambiaría totalmente la figura técnica. Vamos a ver la última posición que habíamos tomado, que nosotros lo dijimos en el video anterior, era un short en IYT en 151.90. Nuestros clientes también la pudieron tomar. Vemos que fue justo el máximo del ETF. Este es el ETF que sigue a las transportadoras. Tenemos una ganancia importante de 151.90 a $145, donde habría que salir la primera mitad de la posición, activar el stop loss en break even y dejar que la segunda mitad de la posición perfore el valor de 143, que forme un patrón, y luego volver a shortear para valores finales de la caída de 125.52. En esta posición no hay ninguna clase de riesgo, ya que deberíamos cerrar la primera mitad y mantener la segunda con stop loss en break even. ¿Qué otra? A ver, ¿qué otra habíamos recomendado? Cada vez vemos más atractivo el ETF que sigue el maíz, Corn, CORN.
Esto es un patrón bajista y la media móvil de 20 se acerca cada vez más al precio, pero el comportamiento de este ETF en estos últimos días es una formación de piso. Tranquilamente puede ir más bajo, nosotros vamos a tomar una posición cuando perfore $25, pero es muy probable que no lo haga y que arranque desde aquí. Hay dos posibilidades de hacer esta operación. Esperar que toque 24.72 de determinada manera e ir long. También hay otro valor donde más abajo, en 23.75, esos son los dos valores donde habría que tomar una posición si cayera directamente. Y la segunda es esperar una clara señal de reversión e ir long en ese mismo día. Hagamos de cuenta que el lunes abriera con un gap en torno a $25, o supongamos que hablen 25.20, y desde ahí hace toda una vela verde y cierra por encima de 26, con un volumen superando los 200.000, 300.000 papeles, supongamos. Eso es un día de reversión. Se puede ir long al final de ese día con un stop loss que sea el mínimo de la barra de ese mismo día. Aún así, una segunda forma de ir long sería esperar una consolidación de ese día de reversión, pero no creo que se dé por lo castigado que esté este ETF. Probablemente va a tener 2 o 3 días de suba consecutivos, ¿no es cierto? Vemos que esto ha caído desde $52 a 25, ¿no es cierto? En un ETF que si el maíz, un 50% en caída es bastante. Vemos muy interesante el CORN para tomar una posición en torno a los valores que dije o de las maneras que dije, ¿no es cierto? Bueno, y una acción más que veíamos es Qualcomm. Nosotros estuvimos shorts, estamos short de 79.50, hemos cerrado en torno a la media de 200 ruedas de la posición, y ahora estamos expectantes a que si el lunes tocara estos valores, de ir long para un mínimo rebote. Vemos de las mejores oportunidades longs para la semana que viene este Qualcomm, y tenemos algunos otros que vamos a reservar para los clientes. Bueno, creo que eso ha sido todo, no se me ocurre más nada. Bueno, acá podemos ver las biotecnológicas, que fueron quienes lideraron la suba junto con el IWM y varios otros sectores. Nunca jamás pudo hacer un nuevo máximo este ETF. Otra señal clarísima de debilidad de mercado, mientras el S&P, el SPY seguía haciendo nuevos máximos con una debilidad y un volumen muy muy bajo, ¿no es cierto? Esto también lo habíamos visto en otros momentos de corrección de mercado. Y otra acción que seguimos bastante durante la semana es esta CMI. Tocó un valor inmejorable. Nosotros por centavos no entramos en la posición, no tuvimos fill, pero estábamos esperando justo en esa línea para ir long, y encima de esas, centavos por encima de la línea, ya tuvo el primer día de reversión. Es muy probable que esto vuelva aunque sea 142.50, así que no hemos quedado fuera de esa posición, pero veíamos una operación excelente. Veíamos 5 distintos factores para ir long en este momento. Acá en el gráfico pueden ver 2, pero podemos ver uno. Acá hay uno, no les voy a decir cuál es. 2, la línea de tendencia. 3, un punto de Fibonacci. Y 2 factores más. Era una operación con un 95% de posibilidades de ganancia, pero no tuvimos fill. Esperamos el valor exacto, y hay veces que hay que ir un poquito antes, ¿no es cierto? Bueno, este fue el caso, no hay ningún problema. Bueno, esto ha sido todo por este tercer video del Boca Descalza y Contadores Públicos. Vamos a estar haciendo un nuevo video durante esta semana o la que sigue, en una operación en vivo. Nosotros operamos muchísimo intradía, vamos a estar subiendo alguna operación intradía próximamente. Cualquier duda que tengan nos pueden escribir a c.delboca@delboca-mediodescalzi.com.ar. Del Boca es con B larga y una sola C, Descalzi es la primera con S, la segunda con Z, y vamos a contestarles sus dudas si nos preguntan a ese mail. Espero que les haya servido este breve análisis técnico. Este fue el tercer video del Boca Descalza y Contadores Públicos, y eso es todo por hoy.